en esta transmisión especial a un año de emisiones mediante el Facebook Live. Tengo la gran compañía de contar con la presencia del historiador Augusto Huertas, del cual hemos estado realizando el especial de la Guerra del Pacífico, el conflicto que hubo con Chile allá por el siglo XIX, del cual él en una entrevista que acaba de terminar, después de una hora de transmisión que ha finalizado hace unos minutos nada más, nos ha hablado en forma resumida, porque aunque me pueden decir una hora un resumen, en sí es un tema de bastante tiempo, nos podríamos pasar hablando, informando a gusto, pero hemos querido hacerlo como un resumen de estos temas. Como le mencioné en la transmisión de introducción, este programa ha tenido el principal objetivo de difundir cultura, presentando libros. Incluso contigo, Augusto, hemos hablado de la importancia que tiene la lectura, la historia, sobre todo, y las ciencias sociales. Es bastante importante saber de cultura general, el por qué nos tenemos que informar de estos temas. Y, por ejemplo, ¿nos puedes mencionar por qué es importante la historia? Bueno, para empezar hay que recordar el concepto de historia, ¿no? Claro, ¿no? El concepto de historia que, bueno, desde el colegio, ¿no? Se le resume diciendo, ¿no? Que es el estudio del pasado para entender el presente, proyectarse al futuro, ¿no? Pero, ¿por qué es importante el estudio del pasado? Es aquí donde muchos me preguntan eso, ¿no? Pero, ¿por qué estudiar el pasado? Si el pasado ya fue, si el pasado ya no existe. Sí, como dice, pasado ya es pasado. Exactamente, ¿no? Me dicen eso siempre, ¿no? Pero yo les digo siempre una cosa, y casualmente los que me dicen eso son profesionales muchas veces, ¿no? Gente que ya tienen un título, ¿no? Pero sobre todo las personas que lo que han estudiado su labor es bien alejado al mundo de las letras. Claro, sobre todo. Pero a lo que yo voy es que sea cual sea tu especialidad, y es más, así no seas profesional, así seas técnico o tal vez un trabajador, el estudio del pasado es fundamental. ¿Cómo tú puedes hacer tu labor, tu trabajo, o vivir tu vida diaria si no tienes un conocimiento, si no tienes antecedentes? Una anécdota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ahora comemos nosotros frutas? ¿Gracias a qué comemos frutas, vegetales? ¿Sabemos qué vegetales comer, qué frutas no comer? Porque nuestros antepasados previamente han consumido todos los vegetales. Han investigado, han consumido, ya han buscado información. Cuáles son tóxicos, cuáles no son tóxicos. Y en base a ese pasado vivimos el presente, sabemos qué cosas debemos consumir y qué no. Lo mismo es en cualquier aspecto, ¿no? El arquitecto, por ejemplo, no va a descubrir cosas nuevas, tiene que revisar investigaciones pasadas. La técnica de periodismo, por ejemplo, que te debe... Claro, el periodismo. Tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes. Hay errores. Teóricos. Claro, hay errores, por ejemplo, que hayan podido cometer tus colegas en el pasado. Del cual no se va a volver a repetir, claro, ¿no? O sea, uno conoce y a sabiendas no va a volver a cometer el mismo error. Y además en estos tiempos yo creo que es muy fundamental conocer tu pasado. ¿Por qué? Yo creo que si conociéramos nuestro pasado no tendríamos los problemas que tenemos ahora a nivel político, por ejemplo, ¿no? Creo eso, ¿no? Digamos, la gente sabría elegir mejor, me parece, ¿no? Porque, digamos, sabrían quién es quién, ¿no? En la política, por ejemplo, ¿no? Los antecedentes de cada partido. Por ejemplo. Hechos históricos. Y así se comprende mucho más el contexto actual. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lamentablemente la gente solo vive el momento, ¿no? O sea, solamente se percata de lo que está a la vista, ¿no? Pero no toman en cuenta el pasado, ¿no? ¿Y por qué crees, por qué crees de que la gente no toma en cuenta informaciones de historia, de literatura, de ciencias sociales? Me parece que es porque lamentablemente en los colegios, y en realidad no voy a hablar de colegios, en realidad toda institución educativa está perdiendo ese gusto por la lectura, esa afición por el pasado, ¿no? Esto sucede más que nada en nuestro país. Claro, y como digo, no es necesario que tú seas de letras para que te guste el pasado, ¿no? Yo creo que un matemático, un ingeniero también necesita saber del pasado. O sea, por cultura general. No solo cultura general, bueno, también, además de eso, ¿no? Además de eso, yo creo que su trabajo se vería mucho más enriquecido si conoce los antecedentes. Albert Einstein, por ejemplo, para hacer sus descubrimientos, ¿no crees que él empezó de cero? No. Él ha tenido que ver investigaciones pasadas, ha tenido que verlo para llegar a una conclusión.
Y una vez que se tiene esa conclusión en el presente, se tiene que proyectar al futuro, plantear soluciones, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, ¿no? Eso es en realidad, ¿no? Y no solamente la cuestión de la política, también, yo creo que hasta en la vida personal, ¿no? Yo creo que a veces las personas, uno conoce gente que te puede traicionar, ¿no? Tú para saber quién puede ser tu amigo o tu enemigo, hay que ver también su pasado. Sus antecedentes. De esa forma te adelantas y te proyectas, sabes, ¿no? Si ves, ¿Quién es quién? sabes quién es quién, por ejemplo, ¿no? Yo creo que... ¿De dónde proviene? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Cuáles son las costumbres de su pueblo? Claro, exactamente. Todo eso, ¿no? O sea, yo creo Todo que eso es de influencia. por eso en realidad el estudio del pasado es fundamental para todos, para toda persona, sea profesional, técnico, trabajador, campesino, qué sé yo, cualquier tipo de especialidad, cualquier tipo de actividad, a cualquier ser humano es fundamental el conocimiento del pasado, el conocimiento del pasado. Pero más que el conocimiento del pasado, yo hablaría de los antecedentes, de lo que en lo que uno se desarrolla, ¿no? Claro, entonces el saber hechos del pasado implica leer libros, ir a museos. Por ejemplo, en este programa hemos estado cubriendo, bueno, este programa que se ha convertido en medio de comunicación, Cultural TV, tengo la oportunidad de ir a los museos, pero he visto que hay muy poca asistencia a estos lugares fantásticos que nos sirve para conocer mucho más la historia, en forma resumida. Porque, por ejemplo, muchas personas ven libros grandes de 100 páginas o de 80 páginas y como que se desaniman, dicen, no, estas cosas ya pasaron, ya fue, entonces no se tiene el por qué revisar, no se tiene el por qué chequear, pero la visita de los museos es muy importante. Y usted, historiador Augusto, ¿nos puede decir cuál es la relevancia que tienen estos lugares para conocer mucho más del pasado y en sí, en todo aspecto cultural? Mira, en realidad el museo tiene más de una función, ¿no? Primera función, la de preservar, digamos, el patrimonio histórico. Ese es uno, preservar. Segundo, estudiar ese patrimonio. Y tercero, la exhibición al público en general, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante preservar esto? Porque mediante ello conocemos el pasado. Hablábamos de que es importante conocer el pasado. Una forma de conocerlo no solamente es por medio de los libros son fundamentales, es verdad, pero también otra forma de conocer el pasado es viendo en parte del patrimonio histórico, ¿no? Viendo el patrimonio histórico. Y apreciarlo, no solamente verlo, saberlo apreciar. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Me da bastante pena que, por ejemplo, ¿no? Por producto del racismo, ¿no? Veo cuando a una persona que tal vez no sea tan agraciada físicamente le dicen, oye, guapo retrato, le dicen a veces, ¿no? Cuando en realidad no se dan cuenta que un guapo retrato en realidad es una obra de arte maravillosa. Pero eso es presionado por la ignorancia que hay, por la falta de ignorancia. Claro, y uno ve un guapo retrato, yo te digo, los han hecho de forma tan perfecta que un psicólogo puede analizar este guapo y ver la personalidad de esa persona que ha sido retratada, ¿no? Y a ese nivel. Y vemos, ¿no? El estilo artístico, casualmente hacer retratos exactos, es una cosa maravillosa. Uno ve, por ejemplo, los mantos paracas, por ejemplo, es una cosa espectacular. Espectacular, el trabajo de tejido. Una vez, yo trabajé de guía casualmente una vez ahí en el Centro Cultural San Marcos, por ejemplo. Claro. Y una vez estaban en Parque Universitario. Exacto, una vez estaban en exhibición mantos paracas. Tuve la oportunidad de guiar a un grupo de artesanos puneños. Los llevé al Salón de Paracas. Ellos nunca habían visto un manto paraca. Y ellos, al ser artesanos, al ser tejedores, obviamente yo sabía que les iba a gustar. Cuando lo vieron, se quedaron sorprendidos. Se quedaron maravillados. Dijeron que para hacer esto, ¿no? Me empezaron a explicar, ¿no? Ellos a mí me explicaron, me dijeron, para hacer esto tenía que emplear la técnica del bordado, de esto, todo. Pero se quedaron maravillados por los detalles que le colocaron, ¿no? Que es una cosa bien difícil, bien trabajosa de hacer, ¿no? Claro. O sea, y vemos que son obras de arte, dignas de ser exhibidas en los mejores museos del mundo, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que apreciar, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Y un museo te ayuda a acercarte a eso, ¿no? El libro ayuda, es verdad. Pero bueno, mi opinión personal es que si bien es cierto, el libro es muy importante, yo creo que a veces es mucho más valioso estar en contacto personal con lo que está haciendo. Es bonito leer sobre un cuadro de retrato, sí, pero creo que a veces es mucho más bonito verlo, ¿no?
verlo, ¿no? Apreciarlo, ¿no? Y Claro, aquí justo, el museo cumple, ¿no? Esa función, ¿no? sí, aquí justo tenemos un comentario de un fiel televidente que es colega amigo. Kevin Nostroza nos da la siguiente interrogante. ¿Qué opinas de la Feria del Libro? Y además, a su parecer, ¿qué es lo bueno y lo que le falta mejorar a la feria? ¿Puedes responder? Claro, bueno, mi opinión personal, eventos como la Feria del Libro son siempre muy productivos, pero yo creo que lo que haría falta es popularizarlo más. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, voy a la Feria del Libro, me doy con la sorpresa de que está a 7 soles la entrada, por ejemplo, ¿no? Tiene un precio que, si bien es cierto, para muchos es accesible, para estudiantes, por ejemplo, es bien difícil de adquirir, ¿no? Estudiante, bueno, es cierto que el estudiante paga 3 soles, ¿no? Pero también, digamos, escolares, por ejemplo. A lo que yo voy veo que hay un público que es muy intelectual el que va ahí, ¿no? No va cualquiera. Sobre todo la gente de letras. Claro, bueno, sí, claro, pero a lo que voy es que va un grupo demasiado intelectual. Lo que yo creo que faltaría es hacer una campaña para popularizarlo más, ¿no? Que vaya gente de todos los niveles culturales, ¿no? Que vayan allá interesados. Y yo creo que una forma de hacerlo, yo creo que con eso también respondo la segunda pregunta, una forma de hacerlo es que todas las editoriales, los libros, las editoriales saquen también ediciones populares de libros, ¿no? Si ven, por ejemplo, que hay un problema en el Perú, que es la falta de lectura, yo creo que debería haber también libros que por ejemplo, pueden colocar en forma de tiras cómicas, de cómics, qué sé yo, ¿no? Claro, y así llegan más al público. Claro, buscar la forma de acercar al público, ¿no? Es un trabajo de a poco, ¿no? De a poco, ¿no? Claro, entonces hemos visto también la importancia que tienen la Feria del Libro para dar a conocer los diferentes autores nuevos que aparecen en nuestro país. Por ejemplo, para ir con el tema que hemos estado mencionando, la importancia que tienen los museos, por ejemplo, les voy a contar una experiencia rápida de mi caso, una experiencia personal, que es que, por ejemplo, a mí me ayuda bastante, y lo digo como periodista, y sé que muchos periodistas han estado observando estos programas, tiene una relevancia muy importante para poder, como bien dices, Augusto, saber los contextos que está sucediendo en la actualidad, cuál es el antecedente, y justo en estos lugares, como lo dije en la previa, están en resumen, con imágenes, hasta imágenes inéditas. Por ejemplo, un museo que a mí me gusta bastante es el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, que está al frente nomás de la municipalidad, y donde al costado está ubicada la antigua casa de Simón Bolívar, de Libertador. Entonces, desde aquí hemos estado mencionando el museo del día del museo de cada edición, bueno, el objetivo de también invitarles. Por ejemplo, en el primer bloque hemos hablado de la guerra con Chile, pero pocos saben que existe la Casa Museo Grau, que está cerca de Girón de la Unión, o el mismo museo de donde era la casa de Francisco Bolognesi. Son lugares bastante interesantes que no es muy hablado. Incluso en los otros programas de cultura más están enfocados a teatro, música, que si bien está bien, pero en este programa de Cultura TV más hemos tenido esta visión de darles un producto diferente, ofrecerles más lo que es historia, geografía y literatura. Entonces, para ya ir finalizando esta segunda transmisión, esta segunda parte, les voy a enseñar algunos libros que se han estado presentando en estos programas. Bueno, además, uno de mis libros favoritos, de Jorge Basadre. A ver, vamos a enfocarlo un poquito más. A ver. Ya, bueno. Se llama Historia de la República del Perú. Son 18 tomos, nada más lo presento. ¿Por qué? Porque es un libro bastante bueno. ¿Lo has revisado? ¿Has visto esta colección? ¿Augusto tiene la oportunidad? Sí, claro. Y casualmente te confieso como anécdota que en el año 97, 98 me parece que fue, el Diario de la República sacó una edición de Jorge Basadre. Y yo todavía estaba en mi colegio en ese tiempo y fue el primer libro de historia más científico que he tenido, ¿no? Ah, ¿sí? Claro, más profesional, bueno, libros de historia profesional me refiero, ¿no? Claro. Que he tenido, ¿no? Claro.
Vamos también finalizando presentando otras colecciones que hemos, en este año de Cultural TV hemos estado mostrando en estos programas. Aquí tenemos el álbum de geografía, este álbum que hemos también hablado, la importancia que tiene la geografía en nuestra cultura, saber cómo están la selva, cómo está la geografía del Perú, o también la geografía mundial, conocer las capitales, los países, todo es bastante interesante. Otra colección que hemos presentado es Inventos del Milenio, una colección bastante importante, interesante, los principales inventos que se han estado dando durante todas estas últimas décadas, cómo ha estado avanzando la ciencia a través de la historia, Augusto. Claro, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? La historia, la ciencia, no están desvinculados. Eso es un gran error que a veces cometemos nosotros. Decimos, no, yo soy de números, no veo esto, yo soy de ciencia, no veo esto. Pero en realidad olvidamos que todo es parte de un solo sistema, todo es parte de un solo cuerpo, ¿no? Yo creo que en realidad la historia se ve enriquecido si se ven los aportes de los números, por ejemplo. Yo creo que los números también se ven enriquecidos si uno ve los antecedentes históricos. Es decir, todo es un complemento, ¿no? Yo no veo que una cosa esté desvinculada de otra, ¿no? Bien presentas, por ejemplo, la cuestión de la ciencia. Yo también vinculo bastante lo que es la historia con la ciencia, ¿no? Cuando se habla de la revolución y el estudio y todo eso. Claro, o sea, yo veo que todo está vinculado, ¿no? Todo está vinculado en realidad, ¿no? Y claro, es necesario siempre conocer todo eso, ¿no? Claro, y así ya vamos finalizando esta edición especial de Cultural TV. Hemos hablado largo y tendido, es necesario, para darles esta información. Esperemos contar también con tu presencia, historiador Augusto Huertas, que es especialista en estos temas. Esperemos que puedas estar en otras ediciones para hablar temas interesantes. Por ejemplo, el tema que hemos tratado el día de hoy, de la guerra con Chile, lo habíamos anunciado también hace tiempo, o sea, lo que anunciamos lo vamos a cumplir. Y entonces ya vamos finalizando, puedes dar tus últimas palabras de lo que ha sido este programa cumpliendo un año, un día como hoy. Bueno, simplemente agradecer nuevamente la invitación que me has hecho llegar. Y agradecer también a todos tus televidentes, a todos tus oyentes que están ahí del otro lado de la web. Y decir, ¿no? Simplemente que sigamos adelante, ¿no? Que cuando hagamos algo, estés en la especialidad que estés, profundiza el estudio. No te quedes simplemente con lo que te puedan decir tus maestros, con lo que simplemente lees un libro. Lees un libro está bien, pero también ahora busca un libro que lo debata, que lo contrarreste, ¿no? Siempre es eso, ¿no? Buscar mayor información, mayor debate, eso siempre nos va a hacer crecer como personas, ¿no? Como profesionales y como personas, ¿no? Claro. Podría decir. Y ya para ir finalizando, aquí les muestro a ustedes, estimados televidentes, que de repente no están conectados en estos momentos, pero por diversas razones, pero después pueden reproducir estas transmisiones. Y les enseño los carnets de Cultural TV, que es programa de JMP Noticias. Ya vamos finalizando, les habló para ustedes el periodista licenciado Jaime Mieres Padilla con el historiador Augusto Huertas, siendo la hora en todo el país 7:49 de la noche. Muchas gracias por su gentil sintonía. Gracias.